pantalla. Ellos están viendo mi pantalla, me están viendo a mí. Yo no soy el que no los veo. Ah, ya. A ver, primero. Usted ya compartió No, pantalla. mira, yo solamente sale en mi cuadrito Aula 87. No salgo yo. Pero ellos están con la... Si ellos empiezan a hablar, va a ir cambiando, y no... Yo les he preguntado si me escuchan, si me escuchan. Ya, pero están viendo su pantalla. ¿Están viendo? Sí. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Que ellos también puedan... No, pero lo que pasa es que no puedo iniciar mi cámara. Ah, no tiene su cámara de video activada. Eso es lo que no puedo. Iniciar video acá, nada. Me dice error, no se puede iniciar. De repente no habrán hecho, cuando han hecho la limpieza, no habrán movido el cable. De repente allí... No, pero ¿y cómo te he visto ahora? Lo que voy a hacer es compartir y de frente en la clase. Ya, sí, también puede. Sí, porque si no me voy a atrasar. ¿Ya? Ya, ya después hablamos. Gracias. Ya, chao. Me van a disculpar que no puedo iniciar mi cámara, pero ustedes sí me ven, ¿no? El profesor, vemos su pantalla, no hay problema. Ya. Lo escuchamos bien. Esta que dice Aula 87, ¿no? Sí, sí se le ve el recuadro que habla como Aula 87. Ya. Entonces yo voy a compartir para mostrarles ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesor. Profesor. Bien, esta es la página del Moodle. ¿La ven? Sí. Sí, ya. Entonces aquí tenemos la justificación del curso de Zoología General. El sílabo lo podemos ver. ¿Se puede ver el sílabo? Sí, profesor. Me están escuchando, ¿no? Lo que pasa es que no sé si se me ha desconfigurado todo. Acá, el sílabo lo pueden bajar ahí y leerlo con detalle, ¿no? El código del curso, el profesor, la sumilla, ¿no? Resultado del aprendizaje, por qué, objetivos, ¿no? Y las unidades que tiene el curso, ¿no? La metodología, la evaluación, ¿no? Y el programa de prácticas que está a cargo del profesor Richard acá y Richard Morales. Entonces pueden ver, ¿no?
todo en el Moodle, ahí está el sílabus, lo pueden bajar también, ¿ya? Y lo pueden tener, ¿no? En ustedes, en ese caso. Luego vamos a la introducción a la vida animal, ¿no? Esta es la primera unidad, ¿no? Y vamos a entrar a esta parte de la introducción, principios biológicos y la ciencia biológica, ¿no? Entonces, la zoología como ciencia, ¿no? En este caso, yo acá, a partir de aquí, yo voy a explicar, ¿no? Con una presentación. ¿La ven, la presentación? Sí, profesor, sí se ve. Ya, gracias a la persona que responde, le agradezco porque yo estoy como ciego acá. Bien. Zoología general, ¿no? Esto es la literatura en la que se basa esta presentación, ¿no? Yo estoy entonces, los principios biológicos y la ciencia zoológica. Ven una rana, ¿no? Sí, profesor. Sí, sí. ¿Qué podrían decir de esa rana? Que tiene un color similar al de su medio. Es un animal, ¿no? Sí. Es un animal. Es un organismo multicelular, ¿no? Multicelular, un animal, ¿no? Que vive, ¿no? En árbol. Es una rana arborícola, ¿no? Y tiene una coloración muy similar a la vegetación, ¿no? Entonces estamos viendo, ¿no? Que también la visión, ¿no? La descripción morfológica externa nos puede decir qué cosa es un animal. Y vamos a verlo ya no hablando ni mirándolo, sino científicamente, ¿no? En este caso, que es la esencia del curso, ¿no? La zoología como ciencia. ¿Qué es la zoología? ¿No? La zoología es el estudio científico de la vida animal. Según la autora Jessop, en 1990, ella define así la zoología, el estudio científico. La pregunta es, ¿qué es un estudio científico? ¿Quién me puede responder? Dice su nombre, por favor. ¿Alguien puede responder? ¿Qué es un estudio científico? ¿Qué es ciencia? Ya. A ver, ¿quién levantó la mano? A ver, Adriana Morales. Profesor, podemos definir como ciencia a un conjunto de conocimientos que tenemos sobre una determinada materia. ¿Y cómo se obtuvieron esos conocimientos? Mediante investigación, o bueno, yo también podría considerar cuando obtenemos conocimientos empíricos también en base a la experiencia. ¿Hay otra persona que levantó la mano? Sergio. Sí, profesor, yo. Un estudio científico tiene como características un conjunto de pasos determinados que te van a dar un conocimiento que va a ser replicable a través del tiempo. Y ese conocimiento se va a crear como un paradigma que
se va a ir renovando mediante más conocimiento, nuevo conocimiento se base a partir de este. Entonces, con el conjunto de pasos a seguir, se obtiene X conocimiento y este X conocimiento tiene que ser replicable, nada más. Bueno, eso es lo que entiendo yo. Bueno, vamos a aclararlo todo. El estudio científico es el método científico. Ahora sí, ¿pueden decir qué es el método científico? Eso sí lo saben, porque es pregunta de examen de admisión, ¿no? El estudio científico, ¿qué significa? Es un método, ¿no? Es un método para estudiar la naturaleza, cualquier organismo vivo. Entonces tenemos el método científico. El objetivo de la ciencia, en este caso la zoología, es obtener datos correctos, hechos observables y mesurables, y mediante su análisis elaborar conclusiones y formular generalizaciones. Entonces, habiendo obtenido datos, hechos observables significa, por ejemplo, que si nosotros vamos al campo y hacemos lo que hemos descrito de la primera figura de la rana, ¿no? Esos son hechos observables. Pero no solamente que se puedan observar, sino que se puedan medir, hechos observables y mesurables. Por eso puedan ser medidos, ¿no? De tal forma que posteriormente nosotros podremos hacer un análisis de esas observaciones medibles y elaborar conclusiones y formular una generalización, ¿no? A eso me estoy refiriendo como, ¿no?, el método para obtener información, ¿no?, en este caso, de los animales en la naturaleza, porque el ejemplo fue la rana, ¿no?, que vimos, ¿no?, la vimos, cómo era, etcétera, pero no podemos aquí medirla, ¿no?, cómo es todo eso. Entonces, una vez medida, una vez hechas mediciones, todos los detalles que se necesitan para hacer la descripción, ¿no?, de esa especie, ¿no?, se formulan unas conclusiones y generalizaciones. Esas generalizaciones representan el establecimiento coherente de un principio que se conoce como teoría. Entonces, teóricamente, estamos conociendo a esa rana, en ese caso, a esas ranas, porque no es solamente un individuo, ¿no?, sino toda una población la que se estudia, en este caso, ¿no? Estamos estudiando la población de ranas en un bosque, y esa población de ranas, ¿no?, del bosque tienen que ser medibles. ¿Cómo los vamos a medir? No vamos a tocarlas una por una, sino que vamos a elaborar un diseño experimental, ¿no? Un diseño experimental para tomar una muestra en un lado, otra muestra en otro lado, otra muestra en otro lado, y finalmente poder medir, ¿no? Podría ser una lombriz de tierra, podría ser cualquier otro animal, ¿no? Entonces se le aplica todo este análisis, ¿no? Después se le puede, por ejemplo, si nosotros hacemos un diseño experimental, el diseño experimental, podemos decir, en una hectárea de bosque, cuántas lombrices de tierra, ¿no?,
podemos muestrear, ¿no? Si nuestra capacidad es, digamos, muestrear 20 lombrices de tierra, vamos a dividir la hectárea en tantos cuadrantes y de cada cuadrante vamos a sacar, ¿no?, un individuo, y a ese individuo vamos a estudiar, ¿no? Vamos a medir, vamos a describir, lo podemos fotografiar, etc. Eso es cuando salimos al campo, ¿no? Y entonces luego de las 10 lombrices que hemos obtenido de esa hectárea, que estoy haciendo un ejemplo muy grosero, ¿no? De las 10 podemos hacer una generalización. Esta especie es así, y etcétera, etcétera. La podemos describir, ¿no? Describir, y vive en el suelo, tiene tal, ¿no? Hacer una generalización de todo eso, una teoría de ello, ¿no? En ese caso. Entonces, en la ciencia, ¿no?, existen diferentes métodos. Eso lo que les acabo de hablar es un método, ¿no? Los métodos, cuando se obtienen datos por observación, que es lo que yo he estado explicando, sin intervención experimental. Quiere decir que nosotros no alteramos nada, ¿no? No alteramos, no podemos alterar temperatura, no podemos alterar el suelo, la vegetación, nada, ¿no? Entonces, en ese caso, sin ninguna intervención experimental. Esa es una forma de estudio. Y hay otra forma cuando se obtienen los datos por experimentación controlada. Supongamos que ya hemos descrito la lombriz de tierra, ¿no? Ya hemos descrito, hemos dicho que vive de tal forma, etcétera, etcétera. Y queremos saber, ¿no?, por ejemplo, a qué temperatura, ¿no?, abundan más, ¿no?, o menos, abundarían más o menos en el campo, ¿no? En el campo. Entonces las llevamos al laboratorio y empezamos a criarlas, a hacer una cría en el laboratorio, un grupo a tantos grados centígrados, otro grupo, ¿no? Es decir, a lo que podamos hacer en el laboratorio. Y entonces donde obtenemos una mayor, ¿no?, reproducción, ¿no?, de estas lombrices, entonces esa sería la temperatura óptima. Entonces eso es un método con experimentación controlada, ¿no? Porque estamos controlando la temperatura y viendo cuándo la temperatura es favorable, ¿no?, para esta especie. Cualquier otra especie, puede ser un ave, cualquier especie de animal. Preguntas. ¿Está claro lo que yo he dicho? Por favor, no me respondan por chat, nomás levanten la mano y digan. Sí, profesor, sí está claro. Ya, gracias. Bien, entonces, como han habido unas figuritas que no les... Acá, por ejemplo, que
para ir viendo que la diversidad animal es muy amplia, ¿no? Entonces voy presentando figuritas y les voy diciendo a qué grupo pertenece, ¿no? En este caso. ¿Qué piensan que es esta figura que estoy señalando acá? Una medusa. ¿Alguien más quiere participar? Sí, profe, parece un tenóforo. Es un tecnófora, sí, tienes la razón. ¿Qué significa tecnófora? Tecnófora no significa, no, estas líneas que ven ustedes aquí, ¿no? Llevan cilios que les sirven para la movilización, ¿no? Y esos cilios están acomodados, ¿no? Acá ven como rayitas, voy a aumentar, ¿no? En grupos, en grupos, en grupos, y a eso se les llama peines. Tecno significa peines, fora, portador de peines. Entonces, ¿no? Este es un tecnófora, ¿no? Pertenece al filum tecnófora que generalmente tiene simetría birradial. No, esta no se le nota. Acá tienen, ¿no? Dos terminaciones, ¿no? Que lo hacen, ¿no? Simetría bilateral y el resto es simetría radial en este caso, ¿no? Es la simetría birradial de este grupo. También, ¿no? Muchos presentan bioluminiscencia, ¿no? Que es una característica antigua, ¿no? Muy antigua que aparece en estos primeros animales, ¿no? Mediante reacciones enzimáticas no se producen fotones. Se producen fotones, no, de luz fría y producen esa bioluminiscencia que les sirve para identificarse entre ellos también, ¿no? Las diferentes tonalidades de luz, etcétera, ¿no? Todo eso entre ellos pueden, entre estas mismas especies, ¿no? Bien. Luego, acá tenemos otra figura que es ¿Restos fósiles? ya. ¿Ven la figura? Sí, se ve. Sí, es un fósil. ¿De qué podrías decir de ese fósil? ¿Podría ser un ave? Parece un ave, ¿no? Pero tiene cola, ¿no? Sí, profesor. Fíjense. Como una lagartija. Ajá. Este es un velociraptor, ¿no? Muy pequeño que subieron a los árboles, ¿no? Y luego dieron origen a toda una clase de la clase Aves, ¿no? Para acá ya están las plumas, ¿no? Las plumas, ¿no? Es un dinosaurio emplumado, ¿no? En otras palabras, ¿no? Los dinosaurios, los velociraptores, ¿no? Muy pequeños, luego subieron a los árboles, ¿no? Y para cubrirse el cuerpo empezaron a producir, ¿no? Plumas y luego, ¿no? Esas plumas les permitieron planear y luego volar, ¿no? Y convertirse, ¿no? Y diversificarse y producir, ¿no? Toda una clase que se llama, ¿no? La clase Aves. Pero un fósil, ¿no?
no es el resto del animal. El fósil es una huella que quedó ahí y se petrificó, ¿no? Todo esto no son huesos, no son plumas, no son minerales, generalmente de silicio, ¿no? En este caso. Bueno, eso vamos a verlo posteriormente con más detalle. Y ahora, ¿podemos decir que es un animal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pueden decir que es un animal? Sí. ¿Estar vivo? Organismo heterótrofo. A ver, que hable, ¿no? ¿Son Sí. seres vivos multicelulares? ¿Cómo? No escuché bien. Seres vivos multicelulares. Seres vivos multicelulares, sí. Algo más que se pueda decir, porque también esa es una planta. Profesor, ¿son heterótrofos? Heterótrofos también, un hongo es un ser vivo multicelular heterótrofo. ¿Tienen capacidad de moverse? También, sí, las plantas también se mueven, ¿sabía? Desplazarse. Ah, ya. ¿Qué dijo? Desplazarse, profesor, eso dijo. Alguien está diciendo algo fuerte. El chico. Bien. El concepto de animal, vamos a ver aquí. La palabra animal viene del latín anima. Anima significa aliento, alma, ¿no? Esa es una palabra muy antigua, ¿no? Animal, ¿no? Implica un ser animado vivo, móvil, que siente algo más de lo que se puede decir de una esponja. Pero las esponjas también son animales, ¿no? Solo que las esponjas tienen, ¿no? un grado de organización muchísimo más simple, ¿no? De todos los animales, son los más simples, ¿no? De forma más conservadora podemos decir que un animal es un organismo, un ser viviente que como norma ingiere materiales orgánicos, proteínas, lípidos, carbohidratos, etcétera, y los digiere internamente. Entonces, ellos tienen un sistema digestivo con enzimas, ¿no? Y esas enzimas adaptadas para degradar todo lo que de todo lo que se alimentan, ¿no? Y excretan, tienen una excreción, ¿no? Extracelular y una excreción intracelular, ¿no? Y eso lo vamos a ver más, con más detalle, ¿no? Pero lo digiere internamente y sus desechos son desechos nitrogenados, ¿no? En este caso, las excretas, ¿no? Tanto la excreción del tubo digestivo o la excreción celular, ¿no? Son desechos nitrogenados, no lo que produce en este caso, ¿no? No sé si quedó claro. Es la forma más cercana de definir un animal.
¿Qué están viendo acá? Un polinizador. Sí, es polinizador. En primer lugar, es un insecto, ¿no? El grupo de los insectos, ¿no? Es una abeja, ¿no? Una abeja que está colectando tanto polen como miel, ¿no? Esta es una abeja, ¿no? Y ven ustedes, ¿no? Que está en una flor. Esa flor, esta abeja puede estar mucho tiempo aquí debido a que la flor, ¿no? Le da tiene una forma cónica y en el centro es más caliente que en el exterior. Entonces, si está en una zona fría, no puede permanecer mucho tiempo ahí, en ese caso. Y ¿cómo podemos diferenciar, ¿no? A los organismos de vida animal y vegetal, básicamente? Porque dijeron ustedes que se mueven, las plantas también cambian según la luz, pueden cambiar, etcétera, ¿no? Al reproducirse también disparan las semillas, tienen movimientos, etcétera, distintos movimientos, ¿no? ¿Qué principales diferencias pueden obtener, ¿no? ¿Alguien quiere decir qué diferencias hay entre un animal y una planta? El tipo de células. ¿Ya? ¿Cómo son las células? Ambas son eucariotas, pero por ejemplo, en el caso de las plantas, poseen pared celular y los animales no poseen pared celular. Eso es todo en la composición. Sí, tienen pared celular y los animales no tienen pared celular. A ver, Adriel, profesor. Otra diferencia podría ser la nutrición. Por ejemplo, en las plantas hay una nutrición autótrofa y en el caso de los animales la nutrición heterótrofa. Sí, autótrofos y son heterótrofos. Autótrofos, ¿por qué son autótrofos? Porque tienen cloroplastos, ¿no? En este caso. Bien. ¿Por qué estudiamos los animales? ¿Son beneficios? ¿Esa abeja nos produce beneficio? ¿O son peligrosas, etcétera? ¿Por qué estudiamos los animales? ¿Cómo contribuyen positivamente los animales a la existencia humana? Voy a verlo acá. Miren, fíjense que acá está desarrollado todo lo que yo he ido a explicar, ¿no? ¿Por qué estudiamos los animales? Dice acá, voy a aumentar un poquito esto. Esto es lo que les estoy preguntando. ¿Por qué estudiamos los animales? Su importancia, dice, no está limitada solo al mundo científico. Dependemos de los animales para mantener la estructura de los ecosistemas. Quiere decir que los animales ayudan, ¿no?, a mantener la estructura, el ensamblaje, ¿no?, de la biosfera, ¿no?, donde nosotros podemos vivir en ese caso. Entonces, tenemos nosotros que cuidar, ¿no?,
todos los animales, no sobreexplotarlos, ni nada, ni quitarles su hábitat, ¿no? Porque también nosotros vivimos de ellos y ellos forman parte de la estructura del sistema en que vivimos, en este caso. Eso es muy... por eso estudiamos tanto los animales y cómo contribuyen positivamente los animales a la existencia humana. Ya seguramente que almorzaron, algunos habrán diferentes tipos, ¿no?, de alimentos, desde pescado, ¿no?, pollo, res, lo que sea, ¿no? Recursos alimenticios, ¿no? Entonces los animales, ¿no?, son recursos alimenticios, productos no alimenticios que usamos en nuestra vida provienen de los animales. También, por ejemplo, ¿no?, hay productos que se derivan, ¿no?, de los restos, por ejemplo, de los cuernos, ¿no?, de las vacas o de los toros, etcétera. Se pueden hacer botones, ¿no?, de los restos de una almeja, se pueden hacer botones de nácar, etcétera, ¿no?, etcétera. Entonces, muchos de los productos no alimenticios, incluso hasta perlas conchíferas, ¿no? Las conchas producen perlas, ¿no?, en este caso. Sirven también de transporte, el caballo, el burro, etcétera, ¿no? Y labor, ¿no? Entonces ayudan en la agricultura, etcétera, en el transporte de alimentos, etcétera, usos biomédicos como extractos, ¿no? Entonces se pueden hacer extractos de algunos animales para usos biomédicos, ¿no? Hay algunos animales que exudan, ¿no?, que tienen glándulas que producen, ¿no?, ciertas, por ejemplo, las hormigas que viven en sociedades, ¿no? Entonces han estado expuestas por millones de años, ¿no? Por millones de años, ¿no?, a plagas, ¿no?, a bacterias, a virus, etcétera, etcétera. Y en la actualidad tienen una glándula que produce, ¿no?, que produce una sustancia, ¿no?, que elimina las bacterias, ¿no? Entonces, y todo su cuerpo está totalmente limpio. Y en algunos casos, por ejemplo, en Australia hay una hormiga, la hormiga toro, ¿no?, que es muy grande esa hormiga, ¿no? Y la gente que vivía en Australia o que vive en la actualidad algunos, ¿no?, cuando se produce una herida, ¿no?, tira una tela, ¿no?, al hormiguero y las hormigas rápidamente van y muerden ahí, etcétera. Y entonces luego recogen la tela y la tela ya está impregnada de antibacterianos, ¿no? Entonces la usan como venda para curar la herida. Eso se conocía ya hace mucho tiempo. No les estoy narrando la importancia, ¿no?, cómo contribuyen, ¿no?, los animales a la existencia humana, ¿no? Usos biomédicos, extractos, investigación, ¿no?, eslabones esenciales en la cadena alimentaria, ¿no?, valor estético y lazos afectivos. Todo esos, ¿no?, todas estas acciones, todo esto que hacemos, ¿no?,
contribuyen, ¿no?, los animales a la existencia humana, ¿no? Entonces, pero también pueden presentar algún peligro para la vida humana, ¿no? Muerte por ataque de animales, ¿no? Generalmente los animales no nos atacan, ¿no?, a Homo sapiens. Somos nosotros los que los tratamos de agarrar, cazar, etcétera, y ellos en su defensa nos atacan, ¿no? Algunos son venenosos, ¿no? Otros son parásitos del cuerpo humano. Estos parásitos sí, no es que es parte de su vida ser parásitos. Por ejemplo, hay parásitos, hay moscas que nos parasitan. Tenemos una pequeña herida, nos hacemos en el campo, etcétera, viene otra mosca, pone su huevo y se produce ahí, se empieza a reproducir la larva de la mosca y entonces produce una miasis. Otro parásito del cuerpo humano puede ser la tenia, ¿no? La taenia, ¿no? Que está en el intestino, etcétera. Hay muchísimos animales que nos parasitan y vamos ver, ¿no?, algunos, ¿no? Pero sin embargo, estos parásitos se ven más en el curso de zoología de invertebrados, ¿no? Vectores de parásitos. Vectores de parásitos son animales, ¿no?, que llevan parásitos, ¿no? Por ejemplo, zancudos, ¿no?, que son vectores, ¿no?, de malaria, de muchas enfermedades, ¿no?, de fiebre amarilla, etcétera, ¿no? Bacterias y virus que causan enfermedades, ¿no? Producen estos, perdón, no producen, sino que ellos son los vectores, son los que llevan estas bacterias y virus que causan enfermedades, daños muy grandes en la agricultura, ganadería, forestería y otras actividades, ¿no? Por ejemplo, animales que atacan al ganado, ¿no? Hay también quirópteros, ¿no? Que son los vampiros, ¿no? Que con sus finos dientes causan laceraciones en los animales y tienen en su saliva anticoagulantes y empiezan a lamer la sangre de los animales, ¿no? Esos son, atacan a los ganaderos, a la ganadería, ¿no? Y también hacen daño en la forestería porque hay insectos que prácticamente se traen abajo muchas especies no forestales, ¿no? Y también muchas otras actividades, ¿no? En este caso, por ejemplo, las arañas son importantes porque son veneno, muchas de ellas, todas tienen veneno, pero generalmente no es veneno para nosotros, pero hay algunas que por casualidad podemos verlas, incluso están en nuestro jardín. La viuda negra es de nuestro ecosistema. La viuda negra es la que tiene el veneno más tóxico, ¿no? Negra, es toda negra y con una mancha roja intensa en el abdomen, debajo del abdomen, ¿no? Entonces, esos colores, el negro significa muerte y el rojo también
significa muerte, ¿no? Entonces, el color ya nos está diciendo, ¿no? Pues tenemos la araña parda de 6 ojos, la Loxosceles, que se puede encontrar hasta en las habitaciones, ¿no? Acá en las habitaciones de nuestras casas, ¿no? Y entonces puede mordernos, ¿no? Y al lado quedan la huella, ¿no? De los quelíceros que introdujeron veneno. Entonces se forma un halo alrededor de esa mordedura y se produce la necrosis del tejido que puede no generar incluso hacer perder hasta una mano, un brazo, etcétera, ¿no? Pero para eso rápidamente hay ¿cómo se llama? Medicinas, ¿no? Por ejemplo, en la araña, la viuda negra, hay es un veneno neurotóxico que causa la muerte a los 15 a 20 minutos si no recibe, ¿no? el suero, ¿no? El suero que va a neutralizar el veneno, igual con el otro también tiene la otra araña también. Esas 2 arañas son importantes, ¿no? Y alacranes pueden producir, ¿no? Centuroides, ¿no? En los desiertos de México puede producir la muerte de una persona, pero generalmente los alacranes no producen una muerte, ¿no? En ese caso. Bien, entonces hay peligro para la vida humana, por eso los estudiamos, ¿no? ¿Qué hacen los zoólogos? Una de las preguntas que les hice. Los zoólogos realizan el estudio científico de los animales, ¿no? El estudio científico de los animales puede ser taxonómico y no taxonómico. Taxonómico, ¿cuándo es taxonómico? Cuando nosotros decimos, animal pertenece a tal filum, clase, orden, etc. Ese es un estudio taxonómico. No taxonómico puede ser, ¿no?, un estudio etológico de comportamiento, de fisiología, etc., ¿no? En este caso, ¿no? Todos esos estudios los realizan los zoólogos en este caso. ¿Cómo es la diversidad, no, en el reino animal? No, entonces, esto vamos a verlo acá para poder aumentarlo. Bien. Están viendo, ¿no? No los he sacado de... Sí, se ve, profesor. Sí, se ve. Gracias. La evolución ha dado lugar a una enorme diversidad de especies del reino animal, ¿no? La evolución, ¿no? Vamos a hablar mucho de evolución después, ¿no? Pero más o menos ustedes supongo que tienen una idea que es la evolución, es cambio con continuidad, ¿no? Ha dado lugar a una enorme diversidad de especies en el reino animal, ¿no? De especies. El número de especies vivientes descritas, no estoy hablando de la totalidad, porque hay especies que nunca se han visto ni se han descrito, ¿no? Este número de especies vivientes descritas están distribuidas en 32 filas animal y es más o menos 1.382.000, ¿no? 402 especies descritas. Es un cálculo, ¿no? De este millón, ¿no?
400, 300 de este son 1.000 millones, ¿no? 1.000 millones. Me he equivocado. 1.000 millones, ¿no? 300, ¿no? Especies descritas, 1.300 millones más o menos, pero de esta cantidad, el 96% de ellos son invertebrados. Y la mayoría de los invertebrados, ¿no? Son los insectos en este caso. ¿Cuántas especies faltan por describir? No se sabe, ¿no? Puede una especie vivir entre los granos de arena de una playa y nunca les hemos dado importancia porque es tan pequeña, ¿no? Pueden ser muy pequeños, entonces no los podemos ver y no nos hemos dado cuenta de que existen esas especies, ¿no? ¿Qué es el árbol filogenético? A ver, vamos a ver qué dice la página. Esta es la filogenia, ¿no? Bien, aquí está. Ah, no les mostré esto, pues. Tiene que ser acá porque ahí ya no se puede aumentar, ¿no? Miren, fíjense ustedes, del filum porífera, de las esponjas, hay más o menos descritas 9.000 especies. Del filum placozoa, ¿no? Una o dos, dicen. Sí, placozoa es un filum que solamente se ha descrito para una especie. Filum nidaria, 13.000, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son los radiata, estos son placozoa, nidaria, tecnófora, ¿no? Luego tenemos los platelmintos, que aquí están las tenias, las planarias, etcétera, ¿no? Tenemos ya mucho más, ¿no? Mucho más. Y luego tenemos, ¿no? Los equinodermata. Estos son el grupo de los protozoa, perdón, no protozoa, no, deuterostomia y proterostomia, ¿no? Este es deuterostomia, este es proterostomia. Me equivoco con tantos nombres. Filum equinodermata, por ejemplo, Filum hemicordata, esos son deuterostomados, ¿no? ¿Qué significa proterostomados? Que en el desarrollo embrionario, ¿no? El blastoporo se convierte en boca, eso es la proterostomia. Y acá, en el desarrollo embrionario, el blastoporo, ¿no? Se cierra y la boca se abre por otro lado, ¿no? Y esto da el blastoporo origina el ano, ¿no? Entonces, deuterostomia significa boca después, ¿no? En este caso. Esto es según, ¿no? El cálculo de uno de los textos más utilizados, ¿no? En el reino animal, ¿no? Que es Brusca y Brusca. Y acá tenemos, ¿no? La radiación, ¿no? En este caso, de las primeras células, voy a aumentar
las primeras protocélulas, ¿no? Están acá en el arcaico, ¿no? Los procariontes en el proterofítico, los eucariontes ya, las células eucariotas aparecen en el proterozoico, ¿no? Y aquí empieza, ¿no?, lo que se conoce como la explosión del Cámbrico, ¿no? Y se originan los metazoos, ¿no? Los primeros son los porífera, ¿no? Los poríferas, las esponjas, luego vienen los radiados, tanto tecnófora como nidaria, ¿no? Y luego los placozoa, los mesozoos, ¿no? Este grupo, ¿no? Este grupo no tiene una simetría como en el caso de acá, que es simetría bilateral. Esta es una simetría radial, birradial, asimétricos, todo este grupo de acá. Esta protostomia, que está en celeste, ¿no?, sí tienen simetría bilateral, ¿no? Entonces, acá tenemos los gastrocríticos, los platermintos, los nemertinos, los anélidos, los moluscos, ¿no?, que son uno de los grupos muy grandes, Echiúrida, Sipuncúlida, Foronidia, Brachiópoda, Entoprocta, etcétera, etcétera, Natostomúlida, ¿no? Y luego viene otra línea que sale de acá de protostomia, ¿no? Y que se origina, ¿no? Los primeros se originan en el Cámbrico, y acá aparecen, ¿no?, los nemátodos, Onychóphora, Pentastómida, Tardígrada, Priapúlida, Quinorrinca, Loricífera, Nematomorfa, y los artrópodos, que son el grupo de mayor diversidad en los animales, ¿no? Luego tenemos acá los cordados, ¿no?, que son los del grupo de Deuterostomia, ya no Proterostomia, ¿no? Los de Deuterostomia, ¿no? Tenemos acá los equinodermos, semicordados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, ¿no?, cefalocordados, tunicados, ¿no? Y este es el grupo de los vertebrados, ¿no? Ya ustedes saben que los vertebrados tienen columna vertebral, y los cordados, ¿no?, se caracterizan porque se inicia con una notocorda, en este caso. No sé si tengan preguntas. Oh, claro, profesor. Está claro, ¿no? Sí. Sí, Ya, profesor. gracias, gracias. Lo que pasa es que yo estoy como ciego acá. Bien, entonces, esto ya los mostré. Y viene lo que es la filogenia, origen y filogenia, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no?, a los protistas, los animales unicelulares. Animales no son, ¿no? Son los protistas, son los precursores de los animales, ¿no? Y este es el grupo Coanoflagélida, ¿no?, que es un grupo colonial, ¿no?, que tiene, ¿no?, acá está el cuerpo del protozoario, y por la parte posterior tiene, ¿no?, una especie de collar y un flagelo. Coano significa collar, y acá flagelo, coanoflagélida. Son de origen, en este caso, son coloniales, ¿no? Estos dieron origen,
¿no? Al grupo porífera, que son las esponjas, ¿no? Acá ven las líneas, ¿no? Estas líneas se llaman líneas filogenéticas, ¿no? Esta línea filogenética, por un lado, porífera. Antiguamente se pensaba que el reino animal tenía un origen difilético, ¿no? Por un lado, los poríferas y por otro lado, el resto de los animales. Pero se demostró posteriormente, ¿no? Cuando ya con el acontecimiento del microscopio electrónico y otras técnicas de biología molecular, ¿no? Que moléculas, ¿no? Que contienen los poríferas, que contienen, ¿no? Los coanoflagelados, ¿no? Se encuentran en todo el reino animal. Entonces, ¿qué hace este nuevo descubrimiento? Decir que el reino animal tiene un origen único a como está aquí, ¿no? Por un lado, ¿no? Los porífera, antes se le decía que era parafilético, es decir, paralelo a los animales. Por eso se queda con porífera, es un nombre, ¿no? Bien, luego viene acá, se abre, ¿no? Se abre este clado, ¿no? Y luego acá uno sigue con los porífera y luego viene acá, se abre y da a origen a los Ctenófora, ¿no? Y acá Placozoa nidaria. Este Placozoa, ¿no? No se conoce exactamente, ¿no? Su modo de vida, ¿no? Solo que fueron encontrados en placas, ¿no? Cuando se extraían muestras del fondo del mar, ¿no? Y venían ahí esas, y se les crió en el laboratorio y entonces se encontró que era un grupo nuevo, ¿no? Son dos placas nomás de células, una dorsal y una ventral, y entre ellas, ¿no? Hay unas estructuras que vamos a ver después, ¿no? Los nidarios, no sé si saben qué es un nidario, ¿no? Luego viene todo un grupo muy grande, ¿no? En el sistema filogenético, ¿no? Aparecen los bilaterales. Hasta aquí no había bilaterales. Aquí aparecen los bilaterales y los primeros, ¿no? Aquí siempre donde puede encontrar en un árbol filogenético, ¿no? Un signo de interrogación, ¿no? Entonces, significa que no hay total seguridad que este grupo se encuentre aquí. Los acoela, ¿no? Los gusanos planos, unos gusanos planos que son bien raros, ¿no? Es el primer grupo que se encuentra acá en los bilaterales, ¿no? Luego abrimos acá los deuterostomia. Los deuterostomia son los que el ano es después, ¿no? El blastoporo origina, ¿no? No, perdón, el ano, perdón, el blastoporo origina el ano, ¿no? Deuterostomia. Los edixozoa es un gran grupo que contiene muchos filos. Ese también contiene muchos filos. Los Ketognata es un filo, ¿no? Todo este grupo, todo esto que estoy acá explicándolo, se va a ir desglosando poco a poco, ¿no? ¿Qué es la evolución orgánica? ¿No? Entonces, por favor, me avisan la hora
3:30, profesor. Ya, gracias. Entonces vamos a ver qué es filogenia y evolución. Vamos a empezar esto. La evolución orgánica. La persona que se identifica aquí es Charles Darwin, ¿no? Pero antes que él hubieron otros que llegaron a la misma conclusión, pero el que explica mejor todo, ¿no?, es Charles Darwin. En 1859, ¿no?, escribe un libro llamado El origen de las especies. Y según otro evolucionista, Ernest Mayr, ¿no?, del siglo pasado, 1982, ¿no?, según él, este libro, El origen de las especies, presenta 4 postulados. El primer postulado que expresa Darwin en su libro dice: el mundo no es estático, sino que evoluciona. O sea, el mundo no es estático, sino que cambia. Cambia a través del tiempo, va a cambiar. El proceso de evolución, o sea, el proceso de cambio, es gradual y continuo. O sea, que cositas pequeñas van acumulándose hasta que da origen, ¿no?, a otro organismo distinto, ¿no? Pero esto es continuo a través del tiempo. La comunidad de descendencia, ¿no?, es otra de los postulados. La comunidad de descendencia, organismos semejantes estaban emparentados y descendían de un antepasado común. Bien, entonces aquí Darwin se inspira de la clasificación del Linneo, ¿no? Recuerden que el Linneo clasificó, ¿no?, a los animales, ¿no?, de acuerdo, ¿no?, a sus semejanzas. Ahí se inspira, ¿no?, Darwin, y le puso el antepasado común, que si todos eran semejantes, entonces es porque tenían un antepasado común, lo cual Linneo no estaba de acuerdo, ¿no?, porque Linneo era creacionista, ¿no? En ese caso, ¿no?, siempre estuvo en desacuerdo, pero sin embargo, Darwin tomó, ¿no?, esas observaciones para su teoría, ¿no? Y la cuarta, ¿no?, el cuarto postulado es la selección natural. ¿Qué es la selección natural? Es un proceso que se da en 2 fases. La primera fase es la producción de la variabilidad y la segunda fase es la selección de la supervivencia en la lucha por la existencia. Bien, entonces la producción de variabilidad significa de que una población, que es donde se produce el proceso de evolución, se produce en las poblaciones, ¿no? En las poblaciones, una población va a producir individuos distintos, ¿no? No son iguales
Ni el padre, ni la madre, ni el hijo, ni el nieto no son iguales, no son idénticos. Tienen variaciones. Entonces, esa es la primera observación que hace Darwin, que todos los organismos tienen variabilidad dentro de las poblaciones donde se ejerce el proceso evolutivo. La segunda fase, la selección de la supervivencia en la lucha por la existencia. Entonces, cada individuo, ¿no? Puede ser seleccionado por su medio. Digamos que es una población de aves, ¿no? Una población de aves, y algunos pichones salieron más gorditos, otros más delgaditos, otros con el pico torcido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el ambiente cambia, el clima cambia, entonces, digamos que se enfría, entonces los que van a sobrevivir son los más robustos, aquellos, los que salieron con una pata mal o el pico mal, se mueren, etcétera. Entonces, esa es la selección, ¿no? De la supervivencia en la lucha por la existencia, por existir, ¿no? Por existir en ese lugar donde había cambiado, ¿no? El entorno, ¿no? El clima puede haber cambiado o puede haber sucedido algún otro evento que haga cambiar, ¿no? A estas poblaciones. Preguntas hasta aquí. ¿Está claro? Bueno, no encuentro respuesta. Supongo que se han entendido. Profesor, Sí. en esa parte de comunidad de descendencia, no sé si podría explicarlo un poco más. No me quedó muy claro a mí. Esto, Sí, la comunidad de descendencia. ¿A qué se refería con una comunidad de descendencia? Que organismos semejantes estaban emparentados, ¿no? O sea, digamos, las aves, ¿no? Digamos, las aves, digamos, gallinas, gallinetas, perdices, etcétera, se asemejan porque tienen las patas similares, tienen alas, tienen estructuras similares. Ese es un grupo de comunidades de descendencia, ¿no? Entonces, digamos, hay muchas especies, ¿no? de palomitas, de palomas, muchas especies de palomas. Las palomas forman un grupo, ¿no? Muchas especies, unas palomas más grandes, otras más chicas, etcétera, etcétera. Entonces, como son semejantes, como son similares, dice, tienen, están emparentados y descienden de un ancestro común. Tienen un ancestro común significa que descienden, o sea, que el animal o el grupo de animales que dio origen a esa diversidad, ¿no? Es el antepasado común, ¿no? Entonces, Linnaeus
decía, creacionista, todo ha sido creado como es y no cambia, es inmutable. Darwin dice, no, hay cambios en el proceso. Y los grupos de animales que son semejantes entre sí, ¿no? Por su estructura, su organización, etcétera, es porque tienen un antepasado común. Entonces, si Linneo agrupó a los animales en clases, en familias, significa que cada clase tiene un antepasado común, que cada familia tiene un antepasado común que dio origen a esa familia. ¿Me entendió? Sí, profesor, ahora sí, más claro. ¿Alguien más? Ve que sí hay preguntas. Profesor, yo tengo una pregunta. Ya, diga. En la academia también me mencionaron esa parte de que la evolución es continua. Bueno, es constante. Pero mi profesor de la academia enfatizó en que hay teorías. Hay teorías de evolución continua y evolución discontinua. Y en la evolución discontinua se ven pero en periodos. Eso es lo que nos comentó. Entonces, actualmente hay uno que está más, como que vaya, tenga más veracidad, por así decirlo. Sí, eso vamos a verlo después. Estamos hablando de Darwin. Darwin no dijo eso. Ok, profesor. No sé si no te entendí bien, pero porque estaba muy bajito, ¿no? Acá, el proceso de la... ¿Lo repito? Sí, repíteme, por favor. En la academia me mencionaron que la evolución sí era constante, pero que había teorías de evolución. Entonces, me mencionaron que había evolución continua y evolución discontinua. Sí. Y que la evolución discontinua se veía en periodos. Entonces, Ya. Eso no lo dijo Darwin. Estamos acá con los 4 postulados de Darwin. Ya, eso lo vamos a ver ahorita. ¿Ya? Okay, profesor. Según Meyer, es otro evolucionista, ¿no? Él murió el año 1982, ¿no? Y acá viene la teoría neodarwiniana, que dice que el proceso de evolución es en 2 etapas. Producción a través de recombinación, mutación, acontecimientos aleatorios de variabilidad genética, ¿no? Ese es el primer proceso, ¿no? Y la regulación de la variabilidad por selección. Y recuerden que en esta época ya se conocía el ADN, ¿no? Cuando Darwin hace escribe su libro, no se conocía el ADN, ¿no? Entonces, ya acá hay más conocimiento para poder interpretar, ¿no?, la evolución. Proceso en 2 etapas, producción a través de la recombinación. Entonces, cuando 2 individuos, ¿no?, se reproducen, copulan, etcétera, ¿no?, intercambian genes, ¿no? Entonces, también ahí se produce una variabilidad genética, ¿no? 2 hermanos no son iguales genéticamente. El padre y el hijo no es igual genéticamente. Uno da el 50% y otro da el 50% de los genes, y estos genes se recombinan y salen distintos, ¿no?
no todo, solamente los gemelos idénticos, que son clones, que provienen de un solo, ¿no? De un solo huevo, de un solo ovocito, ¿no? Que se divide en dos y se separa. Esos sí son clones. Esos son idénticos, ¿no? Esos son los únicos que tienen idénticos. Entonces, que no es lo general, ¿no? En el proceso de reproducción. Lo general es que ni el padre, ni el hijo, ni los hermanos se parezcan. Y esa es la producción de variabilidad a través de la recombinación. También hay variabilidad a través de la mutación, ¿no? Que puede existir, por ejemplo, radiaciones, ¿no? Que atraviesan la atmósfera, etcétera, y que produzcan mutaciones, ¿no? En este proceso, ¿no? Y acontecimientos aleatorios, acontecimientos impredecibles, ¿no? Que van a producir variabilidad genética, ¿no? Una gran forma de producirse variabilidad genética, ¿no? Y después el siguiente proceso que dice Meyer, ¿no? La regulación de la variabilidad por selección, es decir, el medio, el entorno, ¿no? Selecciona, ¿no? A los que van a sobrevivir. Eso es, ¿no? Meyer. No sé si quedó claro. La pregunta anterior todavía queda pendiente. Entonces, ¿qué dice Meyer? ¿No? Los organismos distintivamente únicos se organizan en poblaciones endogámicas y en especies. ¿Qué es especie? ¿Cuál es el concepto de especie que tienen ustedes? Organismos que se pueden reproducir. Que se pueden reproducir. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere participar? ¿Que pertenecen a una población? Pertenecen a una población. Uh-huh. También da lugar a una descendencia que no es estéril. Que dan lugar a una descendencia estéril. No estéril. No estéril, ya. Bien, más o menos por ahí va, ¿no? Son los organismos semejantes que pueden cruzarse entre sí, ¿no? Tener una progenie fértil, ¿no? Eso es lo que se conoce como especie biológica, porque hay 10 conceptos de especie, hay hasta con código de barras, ¿no? Pero en este caso solamente vamos a utilizar el concepto de especie biológica, ¿no? Entonces, si es que organismos similares no se cruzan, ya, pero la descendencia, ¿no? Ya no es fértil. Eso sí entra en el concepto de especie en este caso. Bien, entonces
Los organismos distintivamente únicos se organizan en poblaciones endogámicas. Quiere decir endogámicas que se pueden cruzar entre sí, ¿no? Es decir, que se pueden reproducir entre sí, ¿no? Endogámicas quiere decir que tienen, ¿no? Genes muy parecidos, ¿no? Y en especies, ¿no? En especies que ya lo han definido. Los miembros, ¿no? Son parte de las especies, ¿no? Los miembros son parte de la especie, puesto que proceden y contribuyen a un solo acervo de genes, ¿no? Todos los miembros, ¿no? De aquí, de estas poblaciones endogámicas, ¿no? Son parte de la especie, puesto que proceden y contribuyen a un solo acervo de genes. ¿A qué se refiere Meyer cuando habla a un solo acervo de genes? A un solo depósito de genes. O sea, una especie, ¿no? Tiene un depósito de especies, de genes. Y entre los individuos que tienen ese tipo de genes, sí pueden, ¿no? Pueden tener una progenie fértil en ese caso. Si no entienden, por favor, díganlo, ¿no? La población como un todo es la que sufre la evolución. Entonces, la población que está en el lugar X es la que sufre la evolución, no el individuo, no los individuos, sino la población. ¿Por qué? Porque en el proceso evolutivo son eliminados muchos individuos y los que sobreviven vienen a ser la siguiente generación. Por eso es la población la que sufre la evolución, ¿no? Los individuos, ¿no? Por su parte, desde que nacen hasta que mueren, no son los que sufren la evolución, ¿no? Los que sufren la evolución son todos los individuos, ¿no? Que viven en el mismo lugar y que tienen, ¿no? Similares, ¿no? Comparten, ¿no? Ese acervo de genes, ¿no? Que pueden, ¿no? Mezclarse, ¿no? Mezclarse y producir nuevos individuos. A eso se refiere. Cada individuo biológico es de naturaleza dualista. Posee un genotipo que es parte del acervo génico de la población y un fenotipo que compite con los otros fenotipos por el éxito de la reproducción, ¿no? Y esto se le conoce como eficacia biológica. ¿Qué significa? Cada individuo biológico es de naturaleza dualista, ¿no? Tiene un genotipo, los genes, ¿no? Que son moléculas, ¿no? Que están, ¿no? En cada una de las células, pero acá estamos hablando de los genotipos, son de las células germinativas, de las células de los espermatozoides, de los óvulos, ¿no? De esas células, ¿no? Que llevan cada uno la mitad, ¿no? De los genes de un individuo y la mitad de los genes del otro individuo y se juntan y reconstituyen, ¿no? Los genes completos del individuo y ese individuo se va a desarrollar.
y se va a desarrollar en un fenotipo. De repente esa combinación de genes, ¿no?, hacen que el individuo que nace y crece sea más alto, más bajo, más gordo, ¿no? Tenga diferencias, ¿no? Y eso es lo que se le llama fenotipo. El fenotipo, si es más fuerte, va a competir con otros fenotipos y los va a eliminar, ¿no? Y a esa ganancia de ese fenotipo, ¿no?, que eliminó a los otros, se le conoce como eficacia biológica. Preguntas. Profesor, una consulta. ¿Un fenotipo puede competir con otros fenotipos, pero en el mismo organismo? O sea, que compiten entre sí para ver quién se expresa, pero en un solo organismo. No, en un solo organismo no. No, son en un solo organismo tú estás hablando de la ontogenia. Por ejemplo, yo mismo, no, no es así. El genotipo, ¿no?, es parte del acervo génico de la población, ¿no? El genotipo viene a ser un juego de genes, ¿no?, que en el proceso reproductivo, ¿no?, en el espermatozoide, ¿no?, se va a la mitad y en el otro, y en el ovocito, ¿no?, queda la mitad. Y cuando se unen, se restablece, ¿no?, el 2N. El 2N se restablece, ¿no? Y entonces aquí, al restablecerse, se van a recombinar los genes, ¿no? Se van a recombinar los genes, ¿no? O si en ese momento hubo un acontecimiento, qué sé yo, de radiaciones, etcétera, van a haber mutaciones. Es en ese momento, ¿no?, en que se produce la fecundación. Ahí es cuando el fenotipo, perdón, el genotipo, ¿no?, produce un nuevo genotipo, ¿no? El fenotipo viene a ser la expresión del genotipo. El fenotipo viene a ser ese individuo que nace de esa combinación, ¿no? Y como hay en una población, hay muchos individuos, y muchos individuos van a producir muchos fenotipos. Y esos fenotipos van a tener, ¿no?, formas distintas, ¿no? Van a ser más gordos, como les dije, más altos, más bajos, etcétera, ¿no? Entonces, los fenotipos en su ambiente, si el medio cambia, ¿no?, esos fenotipos van a salir, ¿no?, van a ser seleccionados, quiere decir que van a dominar, ¿no?, la siguiente generación. Y a eso que yo les decía que es el éxito de reproducción o eficacia biológica. No sé si me entendió ya. Sí, profesor. Sí, ya. ¿Alguna otra pregunta?
Ese éxito que yo les había dicho, ¿no? Que el éxito biológico, etcétera, no está determinado intrínsecamente, dice ahí en verde, dice intrínsecamente, sino que resulta de las presiones de selección. ¿Qué significa intrínsecamente? Que no es cosa del individuo tener, ¿no?, un cuello más largo, una pata más corta, otra pata, no es de ellos, ¿no? Sino que resulta de las presiones de selección del entorno que ha seleccionado a esos individuos, ¿no? Para su reproducción. Y la selección natural constituye el mecanismo extrínseco, que es el mecanismo que dirige el proceso evolutivo. La selección natural constituye un mecanismo extrínseco, externo al individuo. No tiene nada que ver con el individuo, ¿no? Y si en vez de hacer más calor viene frío, entonces la mayoría de los individuos que no resisten el frío se van a morir. Y eso es la regulación de poblaciones, ¿no? Entonces, las siguientes generaciones van a ser generaciones que van a resistir el frío. Si antes eran generaciones que resistían el calor, van a ser generaciones que resisten el frío, ¿no? Preguntas. La selección natural determina la dirección del proceso evolutivo, que ya les había dicho, que prácticamente es, ¿no?, el mecanismo extrínseco de revolución determina el proceso evolutivo al aumentar la frecuencia de genes y constelaciones de genes adaptados a un tiempo y lugar determinados, ¿no? Al aumentar la eficacia biológica, al promover la especialización y dar origen a radiaciones adaptativas y a todo lo que de algún modo impreciso se llama progreso evolutivo. No sé si en este párrafo tienen alguna pregunta, porque yo lo veo claro. ¿Está claro? Sí, profe, está Sí, claro. profesor. Pero Gracias. una cosa, ya son las 4:02. Yo les avisé, les dije que me avisaran, pues como ya. Entonces nos quedamos aquí, ¿no? Hasta, miren, mañana yo no voy a poder porque tengo una cita médica, ¿no? Y ¿dónde están ustedes? Mañana yo no voy a poder, ¿no? Entonces, les recomiendo que lean, ¿no? Lean acá estas páginas. Y aquí es evolución orgánica, todo eso, ¿no? Y ahí está que es filogenia, ¿no?, que es homología. La página del MUD. Ya vayan avanzando para que no se haga tan complicado.
Está bien, profesor, gracias. Profesor, muchas gracias. Ya, Gracias, gracias. profesor. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Vamos. Ya, Gracias, profe, cuídese. ya, mañana yo Cuídese. ya, mañana ustedes leen